que cambiar, y yo creo que esa es una iniciativa interesante. Totalmente, coincidimos en esos criterios. Más adelante vamos a profundizar en el tema porque le queremos dar la bienvenida al economista Félix Pilay, es el primer invitado de la jornada de hoy. Él es un analista económico y también analista político que tiene una perspectiva clara de lo que hoy tiene el Ecuador en el ámbito económico, pero principalmente queremos conocer qué repercusión directa o indirecta tiene para nuestro país los problemas que hoy vive Perú y lo que hace algunas semanas vivía Bolivia luego de las elecciones. Economista, qué gusto saludarlo, bienvenido a través de Modelo 97.7. Buenos días, Carlos Luis, buenos días a la audiencia de Radio Modelo. Siempre es un gusto estar con ustedes. Estoy listo para abordar algunos temas de lo que usted ha señalado, mi estimado Carlos Luis. Economista, en Perú es más fácil vacar o sacar a un presidente que condenar a un asesino. Frases que se pronuncian durante todos estos días por parte de algunos peruanos ilustran la turbulencia política que vive el país. Martín Vizcarra está fuera desde el lunes 9 de noviembre y ayer también renunció Merino, quien llegó a su reemplazo. ¿Qué ha influido para que Perú tenga tantos presidentes en tan poco tiempo? Bienvenido. Bueno, en los últimos tiempos el Ecuador ha visto y el mundo ha visto un poco atónito lo que está pasando en Perú. Recordemos que el tema peruano comienza con el suicidio de Alan García, que incluso para muchos fue no entendible lo que pasó. Luego luego el presidente Kuczynski tuvo que abandonar su puesto como presidente de la República del Perú debido a acusaciones en el presente y en el pasado que había tenido Kuczynski, lo que lo obligaron a dimitir. Y obviamente luego sube su vicepresidente, que es el señor Vizcarra, Martín Vizcarra, quien hasta el 9 de noviembre fue el presidente de Perú. Hay que entender también que el vicepresidente de Vizcarra, la señora Mercedes Araoz, también renunció en mayo pasado. Es decir, un vacío enorme de poder que existe en Perú y luego tenemos que un presidente que fue puesto por el Congreso Nacional, el señor Manuel Merino, 5 días después se ve obligado a renunciar. Y lo que está pasando ahora, hemos visto, de acuerdo a las noticias y informaciones que me han llegado, de que el Tribunal Constitucional estaría en la posibilidad incluso de reintegrar al señor Vizcarra, una vez que ayer el Congreso Nacional no se pudo poner de acuerdo para elegir un nuevo grupo que encabece este proceso de restitución del orden constitucional en Perú, una vez que hay un vacío de poder, no tienen presidente ni vicepresidente en el vecino país, y eso por supuesto es lamentable lo que está pasando. Decía que el Tribunal Constitucional tenía que reunirse el próximo miércoles y cambió su reunión para el día de hoy, lo que hace pensar que incluso podrían restituir al señor Vizcarra nuevamente, y eso obviamente crea un conflicto en el vecino Perú. Economista, Ecuador tiene mucha similitud en Perú en cuanto a su sistema político, porque son sistemas presidencialistas, pero también aparentemente hay un sistema semiparlamentario que en la práctica ha mostrado en algunos casos ser fuertes y en otros débiles. Y quisiera también hacer una semejanza con lo que en varios casos, por ejemplo, en temas relacionados a la corrupción, los parlamentos o llámese las asambleas no han actuado conforme a lo que la lógica y la conciencia podría determinar, sino en cuanto a los intereses políticos. ¿Cree que esto es lo que ha permitido que Perú haga lo que quiera con los presidentes? Bueno, el Congreso de Perú ha hecho lo que quiere, pero ahora lo que hemos visto es la resistencia de la sociedad civil en Perú. Las enormes manifestaciones que han tenido lugar en Perú y que llevó a que el día sábado tenga lugar una cuestión lamentable, el asesinato de 2 jóvenes, muchos heridos, incluso se habla de una serie de desaparecidos. Lo que está en la palestra es que la ciudadanía
está viendo no con ojos pasivos, sino que activos. Obviamente lo que está pasando en América Latina, usted ya mencionó lo que ha pasado en Bolivia, lo que ha pasado en Chile sobre todo, en donde se había posesionado por muchos años la idea que el gran desarrollo que vivía Chile era producto del modelo neoliberal que dejó implantado el presidente Pinochet y que ahora ha quedado desmantelado toda esa mentira que se le había dicho a los chilenos. Y eso obviamente es lo que está sucediendo en América Latina, en Ecuador, lo que podría suceder. También tenemos que poner la barba en remojo, sobre todo los políticos, quienes están en el Parlamento Nacional y hacen lo que quieran con las leyes y en el país, tanto en Ecuador, en Perú, en Bolivia o en Chile, estimado Carlos Luis. Perfecto, economista. ¿En qué repercute de manera directa o indirecta al Ecuador esta situación? ¿Lo afecta o al contrario puede ser una fortaleza para nosotros, tomando en cuenta que en muchos aspectos somos competitivos con el Perú? Bueno, de hecho que nos afecta. Son un país vecino, obviamente tiene una afectación en todos los ámbitos, tanto en lo económico, en lo político, sobre todo en los políticos. Yo quisiera decir que lo que esto, bueno, depende desde la perspectiva que podemos decir si nos afecta o no en el tema político, pero en mi apreciación muy particular, por supuesto, esto pone en discusión lo que puede suceder en los próximos días en el Ecuador, sobre todo hasta lo que dure este gobierno, tomando en cuenta que en Perú más o menos es lo mismo. Los días que le quedaban a Vizcarra son muy pocos, y de igual manera al presidente Moreno en Ecuador. Yo creo que la sociedad civil está viendo con buenos ojos qué es lo que puede suceder en nuestros países de América Latina, qué podría pasar en el Ecuador, sobre todo con lo que se está haciendo actualmente por parte del presidente Moreno, y ante un Congreso tan prestigiado que cualquier acción que puede tomar el Congreso podría provocar un gran levantamiento en Ecuador, y en ese sentido el Ecuador se vería afectado, dependiendo, la afectación decía, dependiendo el punto de vista de la sociedad. Comparto el diálogo que también tiene interrogantes. Ernesto Mendoza, a continuación con usted, economista. Economista, buenos días. Ernesto Mendoza le saluda. Una inquietud que está colateralmente relacionada con el tema del análisis político. ¿Cómo deben actuar la parte política, tanto los gobiernos como quienes quieren acceder a estas instancias respecto al manejo de la crisis sanitaria, al COVID-19? ¿Cuál es la propuesta que debe generarse para que exista confianza en la ciudadanía? Bueno, yo creo que los gobernantes tienen un reto. Los gobernantes ya no pueden seguir haciendo lo que quieren a espalda del pueblo. Yo creo que es hora que deben entender que quienes son los mandantes es el pueblo en realidad, no son ellos. Ellos son puestos por nosotros y por lo tanto deberían obedecer. Ahora es muy lamentable lo que hemos visto en los últimos tiempos. Se pretende hacer entender a la ciudadanía que el tema de la pandemia es una situación que deben resolverla los líderes del pasado. Podemos ver en el gobierno del presidente Moreno que quienes están hablando de cómo salir de esta crisis actual están convocando al señor Dajit, que todo el mundo sabe quién ha sido el señor Dajit. Han puesto de ministro al señor Mauricio Pozo, y todo el mundo, todo el Ecuador sabe cuál es su posición política. Tienen ahí un grupo de asesores que realmente representan no los intereses de Ecuador, ¿no? Los intereses de la clase dominante. Por lo tanto, la crisis que atraviesa el Ecuador, una crisis de la pandemia que no solamente el Ecuador, sino todo el mundo, ha sido no solamente que el Ecuador lo ha afectado en la parte económica, no a partir de que aparece la pandemia que todos sabemos después de que entramos a la cuarentena en marzo, sino que es una crisis que ha venido desde muchos años, que se ha venido arrastrando y que ahora obviamente se ha intensificado con el tema de la pandemia. Lo que hay que hacer en el Ecuador es que los recursos que están llegando al país se destinen en gran medida a solventar los
problema de los hospitales, por ejemplo, que no tienen medicina para poder atender a la ciudadanía, que no hay una inversión en salud que pueda permitir que la crisis sanitaria que estamos enfrentando ahora pueda ser enfrentada directamente y resuelta. Más aún lo que ahora se está planteando, por ejemplo, se está diciendo que en el caso del señor Mauricio Pozo, se está diciendo que ahora hay que hacer una emisión de bonos productivos para solventar el problema de la empresa privada. ¿Desde cuándo acá el Ecuador tiene que estar pendiente de lo que le sucede a la empresa privada? Si siempre se ha dicho que el Estado debe estar separado de la empresa privada, eso es lo que han manifestado siempre la empresa privada. ¿Y desde cuándo acá necesitan que sea la empresa privada la que le dé los recursos para que pueda subsistir, cuando esos recursos deberían estar destinados para resolver el problema de la pandemia? Economista, profundicemos en ese tema. Entonces, usted no ve con buenos ojos la llegada de Alberto Dají al Consejo de Asesores Económicos, que ya está integrado por Augusto de la Torre y Vicente Albornoz, y peor aún la designación hace un mes de don Mauricio Pozo como ministro de Economía. Es decir, en esta recta final, ¿no podrán mejorar las condiciones? Recta final del gobierno, me refiero. De ninguna manera. Es lamentable que el presidente Moreno le da la bienvenida el 16 de noviembre al señor Dají. Todos sabemos quién es el señor Dají. Primero, para refrescar la mente de nuestros ecuatorianos, recordemos que el señor estuvo exiliado político por 16 años después del caso de corrupción, cuando fue vicepresidente del presidente Sixto Durán Ballén. Al mismo tiempo es necesario entender que el señor Dají salta a la palestra política después de que el señor expresidente León Febres Cordero lo lleva como asesor económico, luego lo pone como presidente de la Junta Monetaria y luego lo pone como ministro, y finalmente las declaraciones son del señor Febres Cordero cuando le dice que es un terrorista económico. No lo dice Félix Pilay, no lo dice el pueblo llano, lo dice Febres Cordero, que es un terrorista económico. ¿Y de cuándo acá el señor Dají se presenta como el solucionador de los problemas que tiene el Ecuador? Por lo tanto, yo no puedo verlo con buenos ojos a esta decisión, y es lamentable. Pero sí, obviamente, desde los ojos del Fondo Monetario Internacional, desde los ojos del gobierno nacional, que está completamente entregado al Fondo Monetario Internacional, obviamente se lo ve con buenos ojos. Es decir, ponen ahí al señor Albornoz, ponen al señor Dají, está ahí el señor de la Torre. Y el señor Mauricio Pozo. Entonces, ¿para qué están? Para implementar. Y yo estoy seguro que en los próximos días estarán intentando plantear lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que ha dicho? Entrar definitivamente en la privatización del seguro social. Segundo, ¿qué quieren hacer con un régimen laboral totalmente servil a los intereses de la clase dominante? De hecho, ante un acuerdo ministerial ya promulgaron 4 nuevas modalidades de contrato, en donde justamente se busca darle no estabilidad al trabajador, sino flexibilidad en la contratación a los empleadores, que es otro aspecto importante que usted acaba de mencionar. Economista, si bien las opiniones de ellos no son vinculantes, ni tampoco son los responsables del diseño de la política económica, ni de su implementación en el Ecuador, ¿qué tendencia tendrán las opiniones de Dají y este grupo económico que asesora al presidente de la República? Sí, bueno, no podemos esperar más de que lo que ellos van a cumplir una consigna. La consigna es definitivamente poner o ejecutar lo que dice la carta de intención después de que llegó al acuerdo del Fondo Monetario Internacional, que supuestamente va a entregar 6.500 millones de dólares a la economía nacional. Supuestamente esto va a resolver. Por ejemplo, el señor Dají, todos sabemos que antes de que esto suceda, él dijo públicamente que esto era beneficioso, los acuerdos del Ecuador con el Fondo Monetario Internacional era beneficioso, y que esto era una apertura del Ecuador, y que por fin había llegado el Ecuador a la civilización, según palabras de él. Yo debería decir que por fin el Ecuador con el presidente Moreno ha llegado
nuevamente a la barbarie. Todos sabemos cómo el Fondo Monetario Internacional, cómo las políticas neoliberales han destrozado a nuestros países en América Latina y en el mundo. Esa tendencia que está ahora en el gobierno es una tendencia abiertamente va a beneficiar a la clase dominante y por supuesto al Fondo Monetario Internacional. Economista Pillay, muy gentil. Era oportuno recoger sus criterios y orientar a la gente en torno a los problemas que durante las últimas horas ha reportado Perú y también los temas relacionados a la economía en Ecuador. Cordiales saludos y buenos días. Buenos días, Carlos Luis. Siempre a las órdenes. El analista económico Félix Pillay, nuestro invitado aquí en Modelo 97.7. Ya hemos recibido la respuesta. Estamos coordinando entonces, Ernesto, la entrevista con los representantes de las empresas públicas Aguas Manta para que nos puedan dar su apreciación respecto a las denuncias. Acá me llega otro. Pero sería bueno saber si desde la pradera. El problema es de origen, por ejemplo, en la planta del Ceibal o la otra planta